Hoy en nuestra cita semanal vamos a meditar acerca del tema de la santidad de Dios, la repetición en la adoración celestial. Santo, santo, santo. Hemos venido hablando del llamado Isaías, también el contexto en el cual se estaba dando todo esto. El día de hoy queremos dar un poco de énfasis a esta costumbre hebrea que nos puede ayudar en nuestro conocimiento y también aplicándola a nuestro diario vivir. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 8, dice: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y ahí repite: Santo, santo, santo. Pero también lo encontramos en Isaías capítulo 6, verso 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. El énfasis en la cultura judía era una costumbre, como nosotros ahora. En mi caso yo remarco algo y a veces hasta le pongo un color distinto porque quiero llamar la atención a eso. En la cultura hebrea lo que hacían era la repetición. Repetir una o dos veces. Aquí lo encontramos en San Juan capítulo 3, verso 3. Respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí nos está hablando de la misma situación. La palabra de verdad viene de la raíz hebrea amud, que significa es verdad. Él estaba diciendo: es verdad, te digo, o sea, te estoy diciendo que tomes cuidado de esto. No puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Ese es el énfasis que el Señor le está dando a Nicodemo. Así es que cuando leemos Santo, 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 nos hace reflexionar. Es una llamada de atención. Bien, ahora también el apóstol Pablo está amonestando a los Gálatas en el capítulo 1 de Gálatas, versos 8 y 9. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que hemos venido anunciando, sea anatema o maldito o condenado, que significa anatema. Como hemos dicho antes, verso 9, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Y en los dos versículos está repitiendo el mismo concepto. ¿Por qué? Para llamar la atención y para decir: esto es de esta manera y pongan cuidado. Y esto lo vamos a encontrar en la palabra de Dios de diferentes maneras, pero siempre es trayéndonos a una reflexión. Santo, santo, santo es el único atributo que encontramos en la palabra de Dios repetido en esta tercera dimensión, digámoslo de esta manera. O sea, solamente cuando revisamos la palabra, los distintos atributos de Dios son mencionados, como Dios es amor, como Dios es justicia, o Dios es misericordia, o Dios es bondad, y podremos describir distintos atributos de Dios, pero todos son mencionados, no llevados a esta dimensión. Ahora, ¿por qué se lleva este atributo de Dios a esta dimensión? Pues resulta que no solamente es un atributo aislado, sino es el todo de Dios. Y quiero que meditemos un poco acerca de esto. El doctor R.C. Sproul escribió un libro que se llama La Santidad de Dios. Este libro a mí me ha bendecido muchísimo, muchísimo. El Señor lo ha usado para hablarme de una manera profunda. Lo recomiendo para que lo leas. El doctor Sproul partió a la presencia del Señor el 14 de diciembre de 2017, hace no mucho, pero ha dejado un legado. Él dedicó su vida, prácticamente 50 años de estudio a la santidad de Dios. Y es impresionante escucharlo y leerlo, de cómo Dios trabajó en él y cómo se sintió él después de estudiar tanto tiempo la santidad de Dios. Como quien dice: no sé nada, es algo inalcanzable llegar hasta comprender la santidad de Dios. Pero lo que el Señor nos revela a través de su palabra, pues es para nosotros. Y el doctor Sproul dice de esta manera acerca de la santidad de Dios. Dice: la santidad señala la majestad trascendente, la grandeza superlativa, la distinción que solo caracteriza a Dios y lo hace único y lo hace digno de nuestra adoración. Él es santo y es digno de nuestra adoración. Su majestuosidad, su grandeza es superior a todo lo que podamos imaginar en la existencia del universo.
En el libro 38 de este libro, en la página 38, perdón, de este libro, encontramos algo que les quiero leer acerca de lo que menciona de la santidad de Dios. Dice, cuando hablamos de la trascendencia de Dios, estamos hablando acerca del sentido en el cual Dios está por encima y más allá de nosotros. O sea, es algo que debe quedar bien claro para toda la humanidad. La trascendencia describe su suprema y absoluta grandeza. La palabra también es usada para describir la relación de Dios con el mundo. El mundo, en realidad, Él es más alto, está sobre el mundo, como decíamos antes. Él tiene un poder absoluto sobre el mundo. También el mundo no tiene ningún poder hacia Él. Todo es comprensible cuando pensamos quién es Dios, ¿verdad? Lo digo de esta manera porque lo que yo escucho muchas veces es la gente peleando con Dios y estando en contra de lo que es para ellos Dios. Entonces, pues el mundo quiere, y ahora con tanta tecnología y con tanto desarrollo, el mundo hasta quiere pensar que ya hemos igualado la criatura como si llega a ser como Dios. Bueno, este es otro tema, pero es importante mencionarlo por lo que estamos diciendo ahora. La trascendencia, sigue diciendo el doctor Sproul, la trascendencia describe a Dios en su consumidora majestad. Consumidora majestad, me llamó la atención esto, su exaltada superioridad. Apunta hacia la infinita distancia que lo separa de su criatura, entre él y lo creado. Es decir, es verdad que cuando vemos a Adán y a Eva, Dios andaba y hablaba con ellos. Sí, porque había santidad. Ahí estaba la esencia de cómo Dios hizo al hombre. Pero luego encontramos la separación. Esa separación que hasta el día de hoy nuestra vida llena de desobediencias, de pecados, nuestra vida, nuestra guerra, por decir así, que vivimos constantemente contra la vieja naturaleza y los nacidos de nuevo con la nueva naturaleza, que tenemos la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero vivimos en guerra. La guerra no se acaba. Hasta que muramos, entonces dejaremos de pelear esa batalla, porque entraremos a la dimensión de su presencia en su santidad. Eso es algo precioso cuando suceda. Ahora, también la santidad de Dios no solamente es un atributo de Dios, sino también podemos decir que es la esencia de Dios. En otras palabras, todos los atributos de Dios son santos. No solamente la santidad como un atributo, sino como un todo. Todos entran ahí. Hay varios escritores que mencionan la santidad de distinta manera. Algunos le llaman que la santidad es la belleza de Dios. Y esto también me llama la atención porque la santidad de Dios es aquello que está tan distante, pero que es lo máximo, podríamos decir, de Dios, y que lo ha reflejado ahora a través de su Hijo. Y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, en otra meditación, cómo es que la santidad de Dios se refleja y hace que se deje ver por aquellos que estaban alrededor de él. Ahora, cuando Jesús viene a este mundo, enseña también a sus discípulos a orar a petición de ellos. Y dentro de la oración es curioso y es importante que también deja plasmada la santidad de Dios. Está diciendo que debemos orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Primero hay que considerarlo a Dios como nuestro Padre, y luego que esté en el cielo, o sea, está en su soberanía, está en el sitio donde Él gobierna. Y luego habla: santificado sea tu nombre. En otras palabras, sea considerado como santo. Tienes que considerarlo como santo, y tal parece indicarnos que si no consideramos a Dios en su santidad, como Él nos lo revela en su palabra, como si lo demás no tiene sentido. Si yo solo repito el Padre Nuestro por repetirlo, porque Jesús enseñó que era así, y no estoy encarnando, entonces de nada sirve, porque tenemos que comprender que la santidad de Dios tengo que reconocerla, porque luego dice: venga tu reino.
¿Cuál es el reino? Pues Cristo dijo que el reino de Dios ya está entre vosotros, porque era Él el reino de Dios. Entonces, venga tu reino, pero ¿a qué se refiere? Al gobierno de Dios en nuestras vidas. Que venga el reino de Dios, que se establezca en mi corazón, es mi oración, es mi petición a Dios. Y luego, pues que se haga su voluntad, como en el cielo, también así en mi vida. O sea, debo de anhelar hacer la voluntad de Dios como lo hacen los seres celestiales en su plenitud, en su creación sin pecado. Ahí ellos adoran al Señor, ellos adoran a Dios. Los serafines le dan la gloria al Señor y le declaran su santidad. Ahora, yo igual debo anhelar y debo desear profundamente que esa voluntad que se hace en el cielo también se haga en la tierra conmigo. Y así podemos estudiar todo lo que es la oración que Jesús enseña, el Padre Nuestro. No es el propósito de esta enseñanza, pero sí es importante mencionar que la santidad de Dios juega un papel medular en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos un gran problema. ¿Y cuál es? Que el hombre está peleando con Dios. El gran problema es que hemos perdido la reverencia, hemos perdido el asombro de la gloria de Dios, hemos perdido nuestro reconocimiento acerca de la santidad de Dios. Y no solamente hablamos de la gente no creyente, sino también de la gente que se dice ser creyente. Muchas veces, hermanos, no entendemos lo que está pasando y lo que hacemos es reclamar a Dios. Estamos diciendo no estamos de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Y tal parece que hacemos cadena de oración porque Dios haga algo contrario a lo que, contrario a lo que Dios está haciendo, porque yo quiero que se haga algo distinto. La Biblia nos llama a la oración, pero una oración con el entendimiento, a una oración con la comprensión de la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y esto a mí me ha costado muchísimo, lo reconozco. En los últimos años que han pasado tantas cosas en mi vida, he querido reclamar como naturalmente, ¿verdad? Como uno aprende, pero en realidad cuando entiendes que la soberanía de Dios está sobre todas las cosas, entonces entramos a un momento de gratitud. Y ahí es donde nos rendimos y decimos, Señor, gracias por todo lo que está pasando. Gracias por aquello que me duele, pero es necesario. Gracias por esta dificultad que me hace crecer, por esta escasez que me hace depender de ti. Porque ahora la fe la puedo ejercitar, el músculo lo puedo desarrollar en ti, por la obra tuya en mi vida. Y esto es algo maravilloso. Pero solamente cuando aceptamos la grandeza de Dios que está sobre nosotros y que no hay nada, no hay algo de lo que pasa en tu vida que se le escapa a la soberanía de Dios. A pesar de que duele, a Dios le importa tu eternidad. Esto es lo más importante, que el Señor quiere llevarnos de una manera, de acuerdo a su voluntad, a su reino. Bien, dice la palabra de Dios que nosotros estaremos un día delante de su presencia y entonces vamos a tener que dar cuenta de toda nuestra vida y ahí no se escapa nadie. Esta semana, pensando en esto, estaba meditando en mi trabajo acerca de la enemistad que el ser humano tiene con Dios o contra Dios. Porque yo escucho a las personas y si hablamos con alguien también escucho su inconformidad. O sea, si Dios es Dios, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite lo otro? ¿Por qué? Y tal parece que es una acusación a Dios de qué malo está haciendo. Hermano, y yo pido, Señor, ten misericordia, por favor, porque lo que merecemos es ser consumidos. Es que la misericordia tuya es tan grande que todavía estamos vivos. Y esta gente no quiere reconocer quién eres tú. Y esa enemistad es una enemistad desmedida que el ser humano ahora mismo ha desbordado desde su corazón de la amargura y de toda su vida pecaminosa en contra de Dios. Desprecian a su Creador. Y esto, hermano, en la carne nosotros también lo hacemos. Cuando estamos enemistados con Dios es cuando no estamos de acuerdo en aquello que está pasando en nuestra vida.
aceptemos la obra de Dios a través de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Y usted ahora mismo me podrá decir, es que usted no ha vivido, lo que yo he vivido es verdad. Posible, yo no he vivido lo que tú has vivido, pero lo que te puedo garantizar es que Dios está allí. Cuando alguien me pregunta, ¿y dónde está Dios cuando los niños mueren de hambre en el África? Y yo puedo decirles, Dios está allí, al lado de ellos. Dios no se ha alejado de ellos, pero un día vendrá la justicia de Dios y un día estaremos delante de su presencia y toda injusticia va a recibir su pago merecido. Esto es lo que debemos de comprender. Entonces, hermanos, no podemos y nosotros los cristianos no debemos estar peleando contra Dios. Debemos someternos a Él porque viene un rendir cuentas, como dije anteriormente. San Mateo capítulo 12, verso 36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Habla de palabra ociosa y no está hablando, usted dice, bueno, de palabra, ¿puedo hacer daño con una palabra? Sí, está hablando de lo más mínimo. Vas a dar cuentas, voy a dar cuentas. Así es que de ahí en adelante suma todo lo malo que hacemos cada día. Vamos a dar cuentas. Y esto tiene que quedar bien claro. La palabra de Dios lo dice. Así es que Dios en su justicia santa, no puede pasar por alto el pecado más pequeño que tú y yo tengamos. No, cada uno tiene su consecuencia y cada uno tiene su castigo, dice la palabra de Dios. Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, pero ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Está diciendo aquí la palabra. No es porque tú eres de una familia de esta u otra manera o que hace la voluntad de Dios o no hace la voluntad de Dios. En realidad es individual. Yo tengo que dar cuentas de mí. No puedo dar cuenta de nadie más, ni nadie puede dar cuenta de mí delante de Dios, sino yo mismo nada más. Y eso te debe llevar a reflexionar y a buscar a aquel que puede perdonar tus pecados y librarte de toda maldad. Lavar tu maldad y dejarte limpio como la nieve. Ahora, el humanismo es el que nos lleva a separarnos y alejarnos más de Dios. Pero el humanismo, a veces pensamos que estas son cosas muy modernas, pero ¿sabe qué? Estaba leyendo acerca de Protágoras y este hombre fue en el año 485 antes de Cristo, era un sofista griego, que él hizo correr una corriente filosófica que quiero leerte. Él dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Y esto fue muy fuerte y cuando en la época de Cristo esto ya estaba en el ambiente. Este hombre dice que es un principio filosófico según en el cual el ser humano es la norma de lo que es verdad para sí mismo. O sea, el ser humano es la norma de lo que es verdad para sí mismo. Lo que también implica que la verdad es relativa a cada quien. O sea, eso es verdad y aquí en Europa esto es muy común. Esto es muy común y supongo que en el mundo entero también, ¿verdad? Es mi verdad, así es que tú no tienes nada que decir en contra de mi verdad porque es mía y esa es tu verdad. Tú puedes quedarte con tu verdad. Y esto es algo que viene desde hace más de 2000 años, 2500 años, que este hombre comenzó a ser el protagonista de este movimiento. Ahora, hermanos, ¿cuál es la verdad? Ese es un engaño porque no es así. Lo que la palabra de Dios dice es que hay un estándar que Dios utiliza para medir las cosas y no es el hombre. Tenemos que sacar y erradicar al hombre y dejar a Dios en el sitio que le corresponde, porque Dios es el centro de todas las cosas. Y la medida entonces que las Sagradas Escrituras nos indican, por el que seremos medidos cada uno de nosotros, es el estándar final, que es la imagen de Dios, el carácter de Dios. ¿Dónde se refleja el carácter de Dios? En nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Vino a este mundo para vivir una vida santa y perfecta en este mundo y reflejar el carácter de Dios divino
en este mundo, de tal manera que nosotros pudiésemos vivir como Él nos enseñó a vivir. Y ese es el estándar. Por más que nos cueste o por menos que nos cueste, como quieras decirlo, el estándar no cambia. El estándar sigue siendo el mismo y es un reto muy grande, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Termino con esto. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Cuando yo leo esto, pienso, pero estoy acostumbrado a escuchar que hay que ceñirse la ropa, ¿no? Y en el antiguo tiempo era una expresión muy común, ceñirse la túnica. Pero ahora Pedro nos recuerda, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Viene cuando te encuentras con el Santo, Santo, Santo. Tú tienes que saber que estás en guerra porque tú has aceptado el señorío de Dios en tu vida y ahora tienes que ceñir tu entendimiento para la acción. ¿Cuál es la acción? La lucha para permanecer la fe, la esperanza, el amor, la lucha para dar los frutos del Espíritu, la lucha para vencer mi carne, para vencer al diablo, el mundo, la lucha para llegar al último día de mi vida luchando. Dice la palabra, sed sobrios en espíritu y poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Es verdad, los deseos que tenías en vuestra ignorancia, dice la palabra, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y esta es una llamada de atención que nos dice la palabra de Dios. Tú no puedes, pero yo estoy contigo. El que te purifica soy yo. El que envió a mi Hijo a morir por ti soy yo. El Señor es el que planeó todo para que nosotros pudiésemos tener acceso a lo santo. Hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros y busquemos y corramos a Él porque no hay otro camino. Solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie puede ir al Padre sino por Él. San Juan 14:6. Que Dios te bendiga en abundancia y nos vemos la próxima semana.